Sí que, la traductora. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a comentar el estreno importante de Tristán y Isolda en el Palau de les Arts, por primera vez en una versión escenificada, porque en realidad ya se hizo en 2012 en una versión de concierto dirigiendo Subimeta. Lamentablemente, durante un tiempo largo, Wagner ha estado ausente de la programación del Palau de les Arts y ahora vuelve 10 años después, y yo creo que eso es una gran cosa. Había estado ausente en la época Livermore, desgraciadamente, el repertorio alemán en su conjunto. Ha habido recientemente alguna ópera importante como Elektra, que ya supuso la vuelta al repertorio alemán, y Wozzeck la temporada pasada, que dirigió el maestro Gaffigan, y fue un gran éxito. Elektra también lo fue, por supuesto. Y ahora, después de que estuvo programada, pero hubo problemas recientemente para poder hacerla, podemos disfrutar de la producción de la Fura dels Baus, dirigida por Alex Ollé, y la dirección musical de James Gaffigan. Yo creo que todos ustedes conocen bien a James Gaffigan, que se hizo cargo de la dirección musical de les Arts en la temporada 21-22, que debutó aquí con el Requiem alemán de Brahms, que ha hecho cosas, bueno, ha hecho conciertos sinfónicos, el Requiem de Mozart con la escenificación de Romeo Castellucci, ha hecho esta temporada la Bohème y también hizo Wozzeck la temporada pasada. Empieza como titular de la Komische Oper de Berlín a partir de la temporada próxima. Es director musical de la Orquesta de Jóvenes del Festival de Verbier y es, bueno, según el New York Times, es una de las estrellas ascendentes de su generación. Ya hizo el Tristán el pasado verano en Santa Fe, Nuevo México, y en mayo tiene previstos, cuando acabe de hacer aquí el Tristán, 3 conciertos con la Filarmónica de Nueva York y 5 representaciones de la Bohème en el Metropolitan. Alex Ollé es uno de los 5 directores artísticos de la Fura dels Baus y es residente en el Gran Teatre del Liceu en esta temporada. Ha hecho muchísimos trabajos en teatro y empezó a dirigir producciones de ópera y relacionadas con la música clásica en los años 90, con la Atlántida de Falla en el 96, el Martirio de San Sebastián de Debussy y la Condenación de Fausto de Berlioz en Salzburgo en la época de Gerard Mortier, que fue un gran éxito y tuvo una inmensa repercusión. Desde entonces ha hecho muchísimos trabajos en ópera, con obras de Mozart, de Verdi, de Puccini, de Gounod, de Ligeti, de Kurbel, de Shostakovich, en los principales teatros del mundo. De Wagner, esta producción la estrenó en 2011 en la Ópera Nacional de Lyon, con dirección musical de Kirill Petrenko, que en aquel momento, yo que asistía a una representación, en aquel momento no era tan conocido como ahora, pero me pareció un director realmente impresionante y además de la estupenda producción, musicalmente fue realmente inolvidable aquel Tristán. También, este Tristán se hizo luego en el 2017, se hizo en el Gran Teatre del Liceu. Y también hizo el Holandés Errante, en una coproducción de Lyon con otros teatros, que se hizo en el Real en el año 2016. Wagner
solemos decir o solemos hablar de Tristán y Isolda como una ópera, pero Wagner en realidad no la llamó así. Wagner la llamó drama musical. Wagner había aterrizado en ópera y drama en su obra sobre la naturaleza de las obras escénicas con música y pretendía una gran renovación. Hasta ese momento, a sus óperas anteriores las había llamado óperas románticas y a partir de ese momento las llama dramas musicales. Wagner pretende, además, con la construcción del Teatro de Bayreuth, donde la orquesta está oculta. Yo he dicho muchas veces que es una especie de inventar el cine antes de que existiera el cine. Pretende atraer la atención del espectador con una sala a oscuras, que no distraiga con la presencia de los demás espectadores, con una buena visibilidad en todas las butacas y una música que no se sabe muy bien de dónde viene y una escena en la que no hay separación entre fragmentos de dúos, tercetos, coros, fragmentos distintos que dan lugar a aplaudir y de esa manera interrumpir la narración. Eso es lo que Wagner llama Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. Y realmente empieza a aplicar esa visión del teatro musical, por decirlo de alguna manera, o de esa nueva ópera que debería tener, que luego ha tenido una grandísima influencia en el siglo XX, desde luego inmediatamente que se estrenan esas obras, empieza componiendo El oro del Rin, que es el preludio de una gran obra que es el Anillo del Nibelungo, que en realidad son 15 horas de música que están divididas en un preludio y 3 jornadas. Él empieza con El oro del Rin en 1853 y luego continúa con La Valquiria y luego con Siegfried, pero interrumpe Siegfried cuando tiene los esbozos después del primer acto, cuando tiene ya los esbozos del segundo acto, lo interrumpe porque es cuando siente la necesidad de componer Tristán y Isolda. Entonces Wagner hace lo que, en fin, se ha llamado con cierto sentido del humor un descanso en la tetralogía, un descanso que le viene a durar 11 años. Y entonces interrumpe la tetralogía, compone primero Tristán y después compone Los maestros cantores de Nuremberg, que es otra obra muy importante y muy diferente. Pero las dos están ya dentro, con variantes, del paradigma del drama musical, de la melodía infinita, la acción continuada, sin interrupciones dentro de cada acto. Cuando, en realidad, hasta el año 68 no vuelve al Anillo, es cuando vuelve sobre Siegfried y acaba Götterdämmerung en el año 74, que se estrena completo en el primer Festival de Bayreuth de 1876. El Tristán se ha hablado mucho en realidad está claramente influido por su relación con Mathilde Wessendonck. Mathilde Wessendonck era la mujer de Otto Wessendonck, que era un comerciante de tejidos, que era el que, digamos, su benefactor económico y el que acogió a Wagner en su exilio en Zúrich, porque Wagner estaba perseguido por la justicia por su participación en la revolución de Dresde junto con Bakunin y otras personas. Y en ese primer exilio de Wagner, por así decir, porque luego más tarde estuvo en Múnich y luego volvió a Tribschen, él estaba allí y es allí donde compone Tristán, muy influido por un amor, digamos, que se suele considerar, digamos, platónico con Mathilde Wessendonck y también por la filosofía de Schopenhauer. Él había leído hacía poco El mundo como voluntad y representación y había tenido una gran influencia en su visión de las obras, porque en realidad Wagner, él se consideraba a sí mismo antes dramaturgo
que músico. En realidad la música está al servicio de lo que se cuenta en cada obra. En el caso de Tristán es muy importante, no solo porque aplica este concepto de drama musical, sino porque también tiene una indefinición tonal, que es lo que hace interpretar a Schoenberg que la tonalidad está agotada y que hay que buscar otros caminos en la tonalidad, la atonalidad. Se habla mucho sobre el acorde de Tristán, que está al principio de la ópera. Realmente los 3 primeros compases, 4 si contamos la anacrusa de los violonchelos al principio, ya con el tema del anhelo ya marcan digamos, ese paisaje brumoso que se mantiene a lo largo de toda la ópera. Pero esto, Wagner, digamos que llega a esa forma, a componer con esa forma musical, impulsado por la necesidad de transmitir el deseo insatisfecho, el permanente deseo insatisfecho que permea la obra por completo. Y el crítico partidario de Brahms y enemigo acérrimo de Wagner, Eduard Hanslick, escribió sobre el Tristán: no existe una modulación real, sino más bien un proceso de modulación perpetuamente ondulante, de forma que el oyente pierde la sensación de una tonalidad definida. Nos sentimos como si estuviéramos en alta mar, sin ningún terreno firme bajo nuestros pies. En realidad, Hanslick lo decía como algo negativo. Hanslick, que es el que está caricaturizado como Beckmesser en Los maestros cantores, ese personaje. Lo decía como algo negativo, pero realmente describe muy bien lo que es Tristán y lo que supone en cuanto a avance hacia la atonalidad y como puerta de la música del siglo XX. Y luego hay otras muchas más cosas en Wagner, pues se ha hablado también del wagnerismo como una especie de religión y la calidad de droga de la música de Wagner. Susan Sontag dice: se ha observado desde el principio que Wagner causa el mismo efecto que el consumo continuado de una droga psicotrópica, como el opio, decía Baudelaire, como el alcohol, decía Nietzsche. Pues solo decir que en Wagner es muy importante tener en cuenta, y yo creo que en Tristán es fundamental, la música dice muchas más cosas que el propio texto. Wagner intenta despegarse del belcantismo, de óperas en las que existen a lo mejor argumentos dramáticos con una música aparentemente muy alegre que busca el lucimiento de los cantantes. Wagner intenta que todo esté profundamente conjuntado y que la música en realidad nos llegue a transmitir más impresiones que la que nos da el mero texto. A partir de ahí es donde se ha hablado de orgasmos en el segundo acto y ese tipo de cosas que se han deducido sobre las óperas de Wagner. Bien, dicho esto, espero no haberme alargado excesivamente. Yo quisiera hacer algunas preguntas a nuestros invitados de esta noche, a los que agradezco su presencia. Al maestro Gaffigan, creo que es su primer Wagner, el Tristán. No sé si ha hecho algún Wagner con anterioridad. Y le preguntaría por qué ha elegido precisamente Tristán. So, Maestro Gaffigan, I think this is your first Wagner. He thinks that you didn't do it before. And why did you choose Tristan on Isolde? Well, as you mentioned, I've done it in Santa Fe. I had a production in Santa Fe of Tristan and Isolde. And from the age of 19, this has been the most important work in my life. Ya he hecho una obra de Wagner en Santa Fe, como él ha dicho previamente, y desde los 19 esta ha sido la obra más importante de mi vida. I always imagined that Tristan und Isolde would be my first Wagner opera, and it came to fruition. Siempre me imaginé que Tristán e Isolda serían la primera obra que haría de Wagner, y así es como surgió. I believe
with repertoire in general, it's one of the most important works of Western music. Cree que esta es una de las músicas más importantes de la música occidental. If I think of three genius composers, it's Bach, Mozart, and Wagner. Tres de los compositores que podríamos considerar unos genios son Mozart, Bach y Wagner. And Wagner, for me, was a complicated person with some strange beliefs at times, but you have to recognize his genius in composition. Wagner para mí es una persona un tanto complicada, pero tenemos que reconocer que realmente es un genio. I also believe because Wagner's been missing from our repertoire here in Valencia, it was very important to bring back as soon as possible. Y como Wagner hacía tiempo que no había estado en el repertorio de las obras de Valencia, creo que era importante devolverlo a la ciudad. Yo quisiera preguntarle también sobre las diferencias del trabajo de la misma obra en Santa Fe y en Valencia. Yeah, it was a completely different process. The production in Santa Fe was a new one. Pues el proceso es totalmente distinto. La producción en Santa Fe era algo completamente nuevo. And we had a lot of cast members doing the role for the first time. Y muchos de los miembros del casting era la primera vez que hacían el papel, Including myself. incluido yo. And for me, performing in Santa Fe was magical because it's partly outside and you're surrounded by nature and incredible Native American history. Para mí fue mágico trabajar en Santa Fe porque trabajas en el exterior y estás rodeado de naturaleza y de una gran historia de los nativos americanos. The orchestra in Santa Fe is a great orchestra. La orquesta de Santa Fe es una orquesta muy, muy buena. But here we have a Lamborghini of an orchestra. Pero aquí tenemos pues al Lamborghini de las orquestas. So the orchestra was so hungry for this repertoire here, and we had so many rehearsals that it's been an extraordinary experience. Hemos tenido muchos ensayos. La orquesta deseaba tener esta obra y ha sido una experiencia maravillosa. In this case also we have an existing production which is so beautiful visually, and the audience experiences it without distractions. I think this particular production we're doing here only adds to the music. La producción que estamos haciendo es realmente bonita a nivel visual y también es una experiencia muy grata para el público, ya que no hay distracciones. Creo que se añade a la música. For me, there's nothing worse than a distraction to the music, and that's why it's a breath of fresh air when you meet a great director like Alex, who just wants to do justice to the piece of music and wants the audience to experience the music in the most pure way. Para mí no hay nada peor que la gente se distraiga de la música, así que ha sido un placer trabajar con Alex, que es un gran director, que realmente quiere que el público disfrute de una forma totalmente pura. And the biggest difference for me is that this is, in a way, my family here. Santa Fe, I was a guest artist, and it was a big success, and it was great, but here working with family and colleagues that I love is a much more gratifying experience. Para mí la diferencia más grande es que aquí he sentido que he trabajado con mi familia. En Santa Fe me sentí como un invitado. Es verdad que la obra fue muy bien y tuvimos mucho éxito, pero aquí realmente he sentido que he trabajado con mis amigos y con mi familia, a los que realmente quiero, y ha sido una experiencia muy gratificante. And lastly, our cast members have done it many times before. Y también cabe decir que los miembros del casting lo han hecho varias veces. No es la primera vez que lo hacen. Yo quisiera preguntar ahora al señor Ollé sobre la producción, que nos explique su visión de la obra. Y no sé si la falta de acción
que hay en Wagner y en concreto en Tristán, que hay larguísimos parlamentos sin ninguna acción, es una dificultad muy grande para hacer una producción escénica. Bueno, hombre, sí, evidentemente es una dificultad, y además con el lenguaje furero, que mucha gente ya conoce, que es más bien de acción, ¿no? Te tienes que comedir mucho, ¿no? En este sentido. Pero en cuanto entras, como tú muy bien contabas, es una obra que entras en un viaje. Y decía James el otro día, que teníamos un encuentro con la prensa, y venía a decir de alguna manera que en la actualidad que vivimos con tanto estrés, con tanto ruido, de repente el Tristán y Isolda es como una isla, como una balsa de aceite, en la que si te dejas llevar por la música, y totalmente de acuerdo, que cuenta mucho más y genera muchas más emociones que las que puede contar el propio texto, ¿no? Si te sumerges en esa música, realmente entras en lo mismo que entra en Tristán y Isolda, de manera involuntaria, porque viene dado por la dramaturgia, pero entras en un estado casi místico, ¿no? Es decir, es como un mantra. Vas escuchando la música, que es verdad que es larga, son 4 horas, pero si realmente te relajas y te dejas llevar, yo creo que es un viaje fascinante. Entonces, sí es verdad, como decía James, que yo intenté sacar todo tipo de artificio, porque lo más fácil sería decir, bueno, si dura tanto, pues vamos a llenarlo, ¿no? Vamos a llenarlo de cosas, ¿no? Para que la gente no se aburra. Y sería un error. Esta es una obra que el mismo Wagner nos decía, ¿no? Que es un viaje hacia el interior, ¿no? Es un viaje hacia adentro. Aquí no hay cosas superfluas. Aquí el trabajo ya de los cantantes es un trabajo psicológico, ¿no? y emocional, no físico o coreográfico. Por otra parte, es una obra que, bueno, claro, tiene 3 actos bien diferenciados, ¿no? Esto nos ayudó mucho a la hora de trabajar con Alfonso Flores, con el escenógrafo. También teníamos muy claro que había que encontrar un objeto, algo casi totémico, ¿no? Es decir, un elemento que tuviera mucha fuerza y que por sí solo nos llenara la escena y no tuviéramos que poner pequeños elementos ni hacer cambios ni nada, ¿no? Entonces creo esta especie de, ¿cómo diríamos?, de volumen que no deja de ser como... En el primer acto es la luna, porque es una semicircunferencia gigante, ¿no? Que juega ese papel de la luna, y abajo hay una plataforma que gira 360 grados, es decir, hace todo un movimiento durante el tiempo que dura el primer acto, ¿no? La idea nos gustaba de alguna manera porque lo que está contando esa escena, que es donde Wagner empieza, ¿no? Wagner empieza en el momento en que Tristán lleva a Cornualles a Isolda para casarla con su tío, con el rey Marque. Hay una historia precedente, que supongo que todos conocéis, que es que, bueno, la cuento brevemente, lo que me acuerdo, bueno, Isolda es princesa de Irlanda, tiene como prometido a Morol, Sí, ¿no? Sí, Morol. Sí. Entonces, en una batalla de Marque, ¿no? Contra Morol, pierde la batalla, digamos, Marque, y se ve obligado a pagar unos tributos anuales, ¿no?, a Morol. Entonces, Tristán, hay un momento en el que decide ir a luchar contra Morol, ¿no?, para terminar con estos tributos, logra ganarlo, le corta la cabeza y lo manda como tributo a Irlanda. Pero Morol ha herido a Tristán. Entonces Tristán, que se encuentra herido en Irlanda, sabe, digamos, de los poderes mágicos o, digamos, de Isolda y de su madre, ¿no? Entonces acude a ella sin decirle quién es, ella lo cura y Isolda se enamora de Tristán, pero es un amor oculto. Tristán vuelve a Cornualles y le cuenta a su tío Marque, bueno, que se había quedado deslumbrado de la belleza, digamos, de Isolda
y con que el pueblo quiere que Marque se case, pues Marque decide, ¿no?, casarse con Isolda y manda a Tristán a buscarla. Bueno, este es el preámbulo de la historia. Historia que viene, parece ser, del siglo X, de los vikingos, cuando estaban los vikingos en Irlanda, y que por la tradición oral llega hasta el siglo XII, ¿no?, y es en Francia que de alguna manera hay diferentes poetas que ya escriben sobre esto, y quien le da el último empujón pues es el romanticismo. Sí, Wagner las conocía todas, y en alguna versión he leído que Morgoth era realmente un monstruo. Era un gigante. Era como Fausto. Sí, era un gigante. Un gigante, sí. Bueno, por supuesto es un poquito la historia de inicio, pero Wagner, ¿qué hace? Coge y empieza la ópera ya cuando Tristán lleva a Isolda a casarse con el rey Marque. ¿Qué pasa en todo ese primer acto? Pues eso, es un viaje hacia adelante, hacia el futuro, como reina de Cornualles, pero curiosamente lo que hace ella es contar su pasado, ¿no?, lo que la ha llevado a hacer este viaje hasta Cornualles, ¿no? Entonces nos gustaba esa idea de ese movimiento continuo hacia adelante, ¿no?, en forma de una plataforma que es como una especie de barco, acompañada de unas proyecciones como simplemente de mar, no hay nada más que esa plataforma del mar. Aquí lamentablemente la corbata del teatro es muy grande y no nos ha permitido, como en otros sitios, que el barco, la plataforma, cuando se hizo en Lyon, la plataforma y pasaba por encima de la orquesta y acercaba, digamos, a Isolda, ¿no?, y a Tristán al público y a 1 metro del director, ¿no? Pero bueno, funciona igualmente, queda muy bonito. El segundo acto nos planteamos, bueno, es el castillo del rey Marque. Entonces, pues esta semicircunferencia significa el castillo. Aquí lo veis en una de las imágenes, y la transformación que va teniendo el espacio simplemente es a partir de proyecciones, siempre del videoartista Frank Galeu, que hizo las proyecciones de la tetralogía de Wagner, que mi compañero Carlos Padrisa hizo aquí al principio de todo, ¿no?, con el Subimeta. Pues bueno, entonces este es el castillo. Nos gustaba esta idea porque de alguna manera ellos estaban dentro de ese castillo que los aislaba con lo peligroso que era, porque estaban junto a Marque, pero a la vez de alguna manera lo aislaba de fuera, ¿no? Claro, aquí ¿qué pasa? Es decir, Tristán y... Perdonad que vaya cambiando, es que no... No, es muy interesante, sí. No, pero ¿qué sucede aquí? Claro, Tristán y Isolda son antagónicos al principio del viaje. Isolda lo odia porque estaba enamorada de él y lo lleva a casarse con otro. Y el Tristán se muestra de alguna manera como arrogante, ¿no? Quizá porque sabe que se va a casar con su tío y no tiene nada que hacer, con lo cual se muestra frío, distante, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues el azar, la pócima, el filtro, digamos, en un principio que ellos creen de la muerte, pero que Brangane ha cambiado por el del amor, hace pues que estos personajes antagónicos sean protagonistas de una torturada historia de amor, que nos llevará hasta ese final trágico. Continúo. El segundo acto pues es esa cosa que los aísla de afuera, pero claro, ¿qué hace el filtro? Les anula todo tipo de voluntad. Están, digamos, sometidos, digamos, y de manera egoísta el uno hacia el otro, obviando, digamos, el entorno a los demás. Es decir, ese filtro hace, pues eso, que les priva de toda, les priva, digamos, los obliga, digamos, a estar juntos uno para el otro, ¿no?, sin tener en cuenta a todos los que lo rodean, en este caso a Marque, ¿de acuerdo?, que es lo que finalmente Tristán, cuando es herido al final del segundo acto, más le pesa, que es haber traicionado a su tío, ¿no? Y el tercer acto, justamente, esta bola que veis aquí, ¿no?, esta semiesfera, está puesta al revés. Entonces es como una losa, que en ese sentido es el peso que recae, la responsabilidad que recae sobre ya un Tristán, digamos,
malherido y casi moribundo, que representa, digamos, digamos, el peso sobre Tristán que representa Marque. Entonces, ¿por qué lo hicimos así? Porque queríamos hacer algo muy simbólico, ¿no? Justamente no queríamos hacer nada descriptivo, ¿no? Y finalmente, no sé de quién es la frase que decía, lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Y eso es lo que consigue esta obra con la música, ¿no? Que después de siglos y siglos, la historia de Tristán y Isolda se haya vuelto eterna, ¿no? ¿Y qué es lo que le interesa más de Tristán? ¿Precisamente eso, esa especie de trascendencia o...? A mí lo que me gusta de Tristán es lo que comentaba al principio, que te invita a hacer un viaje hacia adentro. Cada uno yo creo que lo puede recibir de diferente manera, ¿eh? Pero hay que ver la puesta en escena. Pero la verdad que es una música de las pocas que uno puede cerrar los ojos y se puede imaginar tanto, que eso es una maravilla, ¿no? Entonces, ya con eso, ya el punto de partida era no hagas mucho en escena, no es necesario, ¿no? La música lo cuenta todo. Entonces, ya veréis que no sucede mucho. Lo que pasa es que sí, la escenografía es impactante, es potente, pero no se mueve, no hace nada, ¿no? Solo cambia en cada uno de los actos, nada más. Yo volvería al maestro Gaffigan para preguntarle... Sí, es que hablo mucho, ¿eh? No, es estupendo. Yo volvería al maestro Gaffigan para preguntarle cuáles son las principales dificultades de montar una obra como Tristán. Quizás, no sé, porque hay mucha orquesta y quizá eso a veces puede tapar las voces. En fin, tiene dificultades grandes y los papeles, el papel de Tristán es larguísimo en los tres actos realmente. En fin, me gustaría que hablara un poco de lo que considera las principales dificultades de eso. Maestro Gaffigan, so what are the main difficulties of this play? Because, you know, the orchestra is very big, maybe the voices cannot be heard. So also it's important to say that the role of Tristan is very long. So could you explain a little bit what are the main difficulties? Well, I think he said what the main difficulties are. It's a large orchestra, and in the pit here at Les Arts, it's completely open. The fosso. Ya lo ha dicho él, la orquesta es bastante grande y es un escenario abierto. El foso está abierto. No cover, like Wagner intended. Sí. Wagner intended the orchestra to be covered, and in Bayreuth, that's the way the fosso goes down into the earth. O sea que está under the stage. Under the stage, and that's what Wagner intended. Yeah. But that's what they do in Valencia. No. Vale. El foso está abierto y eso no era lo que Wagner pretendía. Por lo tanto, esto ha sido mucho más fácil. Sí, en Bayreuth, que el teatro que construyó Wagner según sus indicaciones, el foso está completamente oculto y además eso hace, en cierto modo, desordina porque atenúa el sonido de la orquesta y favorece que sobresalgan por encima las voces. So the issue we have here is an orchestra that's very excited to play, and like I mentioned before, it's also like taming a lion. What do you mean by that? Okay, let's say you have a very excited dog and you're keeping the dog on the leash. Okay. Básicamente el problema que tenemos aquí es que la orquesta tenía muchísimas ganas de tocar. Because if it was up to the orchestra, everything would be loud all the time. Y si fuera por la orquesta, todo estaría muy alto todo el rato. It's the nature of this music. Everyone wants to play, and every single individual wants to play in the orchestra. Es la esencia de esta música. Todo el mundo quiere tocar y participar en esta orquesta. So the biggest difficulty is the sheer length of music. The length of music. Vale, una de las mayores dificultades es la largura de la música. It's like training for a marathon. Es como entrenar para una maratón. In the marathon, you need to be aware of how long it is, when you go up, when you go down. It's a lot of mental preparation.
Cuando te preparas para una maratón tienes que ser consciente de los kilómetros que tiene, de las subidas y bajadas que hay, y requiere de una preparación mental muy importante. And there's a transparency that's needed in the playing, unlike any other opera I've ever conducted before. Y se necesita transparencia como en cualquier otra ópera que he preparado previamente. The role of Tristan is Mount Everest for a tenor. El papel de Tristán es como el Everest. And you need to be aware of that, and you need to pace well for that, otherwise you kill the tenor. Y tienes que ser consciente de ello, porque si no se acabaría con el tenor. But also, this orchestra accepted the challenge so well of the length and the transparency, and it's some of the best chamber music I've ever experienced with this orchestra. Pero la orquesta aceptó muy bien este desafío de la duración y de la transparencia, y es una de las mejores experiencias musicales que he tenido. Sí, pero ha conseguido contener las ganas de tocar de la orquesta en determinados momentos, lo entiendo, ¿no? Like you could stop like the wheel of the orchestra of playing all the time, sometimes. Say that again, sorry. That you could like stop the wheel of the orchestra of playing all the time. Yeah, El yeah. volumen. It's really like, I keep these analogies to cars, but it's like you're driving the most beautiful car, but you're driving it in a city. You never get to go fast with it. Siempre hago la analogía con los coches. Es como que estás conduciendo el coche más bonito de todos, pero lo conduces en la ciudad. Por lo tanto, nunca puedes ir todo lo rápido que quisieras. And then once in a while you get a straightaway, and you get to really press on the gas. Y de repente, pues encuentras una carretera libre en la que puedes ir todo recto y aceleras. So at all the times, the car is screaming at you to go faster, but you can't go faster. Y quieres ir más rápido, pero no puedes ir más rápido. Sí. Aquí tenemos dos coches impresionantes, ¿eh? Hablando de motores. Sí, desde luego. Yo creo que tanto, vamos los dos, tanto Ricarda como Estefan, son dos grandes cantantes. Es decir, es una suerte poder contar con cantantes de este nivel. Yo creo que ahí, pues bueno, hay el oficio de Jesús Iglesias, ¿no? Que, sí, no, el reparto que lleva años el reparto es con los magnífico, cantantes. sí, sí, sí. Bueno, yo con Jesús ya habíamos trabajado en Madrid y habíamos hecho 2 o 3 producciones en Ámsterdam, cuando estaba en Ámsterdam. Y es alguien que conoce muy bien a los cantantes y creo que ha hecho No, el reparto es magnífico. ¿no? Un muy buen. Les he oído el Tristán en Bayreuth a Ricarda y a... Sí, sí. Y a Ricardo no estoy seguro, pero seguro que le he oído cantar, sí, el Tristán. No, son dos grandes cantantes y es normal, antes lo hablábamos, antes de empezar, ¿no? Es difícil trabajar con cantantes, sobre todo cantantes wagnerianos, porque tienen tanta responsabilidad, es decir, que el estado, digamos, de humor que puedan tener, lo que hayan comido o dormido, todo influye. O un corriente de aire, no puede modificar algo que llevan ellos encima, claro, que es que tu instrumento lo llevas. Y tú, en el caso del Tristán es que además el papel de Tristán no solo es de una tesitura inmensa, porque necesita un registro medio muy bueno, necesita graves y además tiene que tener unos agudos potentes, pero luego tiene una cantidad de tiempo cantando en los 3 actos, que hace que algunos cantantes, yo he visto algunos cantantes que llegaban casi sin voz a la mitad del 3er acto porque no podían más. Es muy difícil. Y hay una cosa que no he contado antes, pero me gustaría recordar, aunque creo que es una anécdota muy conocida. El tenor que estrenó el Tristán en Múnich en 1865, Ludwig Schnorr von Karsfeld, murió un mes después de cantar el Tristán. No fue por eso, pero eso alimentó la leyenda de que Wagner mataba a los cantantes. No, pues en este caso los dos que tenemos ya muchos años, o sea que no... No, estos no parece que estén en peligro, afortunadamente. Bueno, yo quería preguntar al maestro Gaffigan si tiene proyectos de hacer alguna otra ópera de Wagner.
Mr. Kafikan, are you planning on doing another Wagner opera in the future? I don't think I'm allowed to say that. No creo que esté permitido de que diga eso. I don't think Jesus would allow me to say that. Entiendo, sí, sí. Bueno, But I plan on doing it for sure elsewhere, and yes, hopefully here too. Bueno, será estupendo. Sí. Espero que sí. Volvería al señor Ollé porque quería preguntarle por la diferencia con el otro montaje suyo de Wagner que he visto, que es el holandés, que es muy distinto. Es una ópera más corta, que se hace de un tirón, sin descansos, y que tiene más acción. Y además, incluso su producción era muy vistosa porque pasaban muchas cosas. Y la diferencia entre las dos cosas y que... Bueno, pues quizá un poco esto que contaba antes. Mientras que uno es un viaje hacia adentro, el holandés errante permite, digamos, entrar en una dinámica de mucho más de dramatúrgicamente, de acción constante, ¿no? Porque también lo pide la obra, ¿no? Y en este sentido, yo no prefiero más una que la otra, ¿eh? Son mis únicos dos Wagners. A mí me gusta Wagner, pero tengo que reconocer, digamos, que no sé si haría muchos más Wagners, ¿eh? Con estos dos, ¿no? Que me ha encantado trabajar, ¿no? También porque a mí me gusta más la ópera del siglo XX, ¿no? Ópera más contemporánea, quizá por las temáticas, ¿no? Yo encuentro a veces la ópera, digamos así, más convencional, un poquito, a veces incluso misógena, ¿no? Siempre la mujer ha hecho algo mal, o siempre se la castiga, entonces prefiero, digamos, óperas más del siglo XX, o me encanta, por ejemplo, Puccini. Mira que Gerard Mortier, con el que había trabajado bastante, odiaba a Puccini, pero yo siempre lo he encontrado un hombre de teatro, sí. y realmente es muy fácil. También la música, creo que, y las emociones se cuentan muy bien, ¿no? Sí, yo creo que es un mundo muy, muy distinto, pero precisamente aquí el maestro Gaffigan ha hecho también la Bohème hace poco tiempo y la va a volver a hacer en el Met dentro de poco. Y realmente sí son mundos muy distintos, pero Puccini sí que tiene influencia de Wagner, porque el leitmotiv y, claro, ya la acción seguida, aunque siempre son óperas más cortas y a mí me da la impresión, a veces tengo la sensación de que a diferencia de Wagner, que estira y repite el leitmotiv y lo hace en otra tonalidad y lo hace con otros instrumentos, Puccini agota, tiene una gran inventiva melódica, pero agota muy pronto, porque utiliza el material y tengo la sensación que es una escena que se acabe tan pronto, ¿no? Pero Puccini hace hits como los Beatles, ¿sabes? Sí. Es decir, que todo, Puccini, es una aria, en general tiene títulos que son los que encantan al público, sí. Y yo quería preguntar al maestro Gaffigan la diferencia entre como además las dos en esta temporada se hacen aquí, ¿qué diferencias hay entre el trabajo en una y el trabajo en otra? En la Bohème y en el Tristan. So what are the main differences of La Bohème and Tristan, of working in them, you know? Yeah, I think the danger with a piece like La Bohème is everyone thinks they know it. El problema con La Bohème es que todo el mundo se cree que lo sabe. So everyone thinks, yeah, we know how it goes, it's an easy piece, it's no problem. Todo el mundo conoce el argumento, sabe de qué va, así que dicen, no es un problema. When in fact La Bohème is filled with horrible traditions. Y la verdad es que La Bohème está llena de tradiciones terribles. People take time when Puccini didn't want rubato or rubati. People take liberties, tenors and sopranos around the world, take freedom that Puccini never would have allowed. Pues las personas se toman la libertad que Puccini nunca habría permitido. Toman a tenores, a sopranos de todo el mundo y esto es algo que a Puccini no le habría gustado. And so the biggest challenge with something like Bohème is trimming the fat. Like you have a piece of meat and you need to get rid of some of the fat. El mayor desafío de la Bohème es como cuando tienes un filete de carne y está lleno de grasa, pues tienes que ir deshaciéndote de parte de esa grasa. With a piece like Tristan that's fairly new to the orchestra, it's more of an issue of training and
working all the details out and then getting a grand picture of the whole thing. El problema con la obra de Tristán es que es relativamente nueva para la orquesta. El problema reside más en formar y en obtener todos los detalles para poder dar una imagen completa y general. But I believe both Bohème and Tristan showcase the orchestra very well. Pero creo que tanto la Bohème como Tristán son muy importantes para la orquesta. La orquesta sabe cómo trabajar con estas obras. ¿Y no le apetece, bueno, si me lo puede decir, hacer en el futuro, aunque no esté previsto inmediatamente, hacer algún Strauss, Rosenkavalier o... Strauss and Rosenkavalier. Rosenkavalier. Sí, lo he entendido. Are you planning on doing some plays of Strauss or Rosenkavalier in the future? I think for sure the vitamins of an opera house include Strauss, and there needs to be Strauss in the future seasons. It's just a matter of what piece would be the best and within which season. Sí, la verdad que sí. Strauss es muy importante para el mundo de la orquesta y también creo que debería estar en las temporadas próximas, pero yo creo que aquí la cuestión reside en qué obra es mejor para cada temporada. And we're in discussions about several titles, but of course my favorites is Die Frau ohne Schatten, and I adore Rosenkavalier, but Rosenkavalier, it has to be the right production and it has to be the right cast. And I also adore Ariadne auf Naxos, and of course Salome. Salome, I know we've done Elektra, but Salome is a mini masterpiece, and it's so compact. Hemos tenido algunas conversaciones sobre los títulos, sobre Frau ohne Schatten. La mujer sin sombra. Yeah, sí. Me encanta Rosenkavalier, pero creo que esto se trata más sobre tener la producción y el reparto exacto. También me gusta mucho Ariadne Auf Naxos. auf Naxos, Salomé, que bueno, ya hemos hecho Elektra previamente, pero Salomé es una obra maestra muy pequeña, muy compacta. Sí, es la más concentrada, sí, probablemente por duración. Sí, yo quería añadir una Sí, cosa. sí, claro. No, sobre la diferencia de Bohème y de Tristán, ¿no? Y es que claro, es totalmente opuesto. Mientras que una es terrenal, la otra es metafísica, ¿no? Sí. Decía Puccini de la Bohème, la ópera de le piccole cosa, de las cosas pequeñas, sí. del sombrerito, de la amistad, ¿no? De todas esas cosas cotidianas. Y sobre todo habla de la juventud. Por eso gusta tanto la Bohème, porque todo el mundo nos sentimos representados cuando vemos la Bohème de alguna manera, ¿no? Claro, entonces, es el verismo, lo terrenal y lo metafísico, o sea, es que son aquello. No, Tristán es realmente un drama psicológico, freudiano se ha llegado a decir, ¿no? Sí. Y claro, realmente todo eso está ahí, es una dimensión completamente distinta. Y Puccini, aunque su verismo es relativo, pero sí que tiene un espíritu, y en concreto la Bohème, evidentemente es una ópera muy claramente verista, y los personajes lo son, sí, yo creo que eso está muy claro. Hablábamos de Wagner, la Fura hizo también la tetralogía, aunque fue dirigida por Padrisa, que se hizo aquí con un gran éxito, está grabada y ha tenido un éxito internacional. Me da la impresión de que hay una cierta identificación entre la manera de hacer las cosas de la Fura y Wagner, o no sé si decirlo de otra manera, que las determinadas óperas de Wagner se prestan muy bien a la estética de la Fura. ¿Es así? Bueno, mira, de manera, digamos, sin conocimiento de causa, a nosotros cuando en los años 80, ¿no? Cuando hacíamos esos espectáculos de lenguaje furero, ¿no? En mitad del público, y siempre me acuerdo que la prensa nos preguntaba, ¿pero qué buscáis con vuestros espectáculos? Nosotros decíamos, nosotros el espectáculo total. Sí. Años después supimos que esto era una frase acuñada por el señor Wagner, ¿no? ¿Y qué es el espectáculo total? Pues de alguna manera es el espectáculo multidisciplinar,
nosotros, la procedencia de los miembros de la compañía, había quien venía de artes plásticas, de la danza, de la música, de la interpretación, ¿no? Y es que el mundo de la ópera es esto, tiene unas posibilidades, digamos, absolutas, porque puedes trabajar con lo que quieras. También es verdad que hay más dinero, ¿eh? Y hay infraestructuras en los teatros que permiten hacer cosas que quizá en teatros de texto pues no existe esa infraestructura ni ese presupuesto, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar también, lo comentabas tú de alguna manera, el principio del cine se nutre, ¿no?, de profesionales de la ópera, de iluminadores, de dramaturgos, de atrezzistas, de todo, ¿no? Sí. Y después también la fura con la ópera. Mira, es que la fura durante los primeros años en los espectáculos no había texto, o sea, había una dramaturgia musical y movíamos al público como después hemos movido al coro, ¿no? Sí, sí. Por el espacio. Entonces, ya cuando hicimos la ceremonia de los Juegos Olímpicos en el año 92, si recordáis, el barco con el mar y esto, ahí aprendimos mucho a trabajar con grandes escenografías y a mover, que teníamos 3.500 voluntarios que teníamos que mover. Y eso nos dio una entrada, digamos, una facilidad para entrar en el mundo de la ópera, ¿no? Y fue gracias a Alfredo Aracil, director del Festival de Música de Danza de Granada, Josep Pons, ahora director musical del Liceu, y el tercero era Jorge de Persia, que era director del Archivo de Manuel de Falla. Ellos tres, viendo la ceremonia de los Juegos Olímpicos, donde trabajamos con la idea de Hércules y la Fundación de Barcelona por los curetes, trabajamos con el tema mitológico, tuvieron la idea, hicieron el link y dijeron, oye, ¿y si hacemos la Atlántida, esa ópera, bueno, cantata, maldita, ¿no? Maldita, porque maldita, sí, nunca había salido bien, y a nosotros afortunadamente nos salió bien, y no solo nos salió bien, sino que tuvimos la suerte de que nos viniera a ver Gerard Mortier el estreno. Ajá, claro. Y eso fue lo que realmente nos dio la oportunidad de hacer nuestra tercera ópera, que fue La Condenación de Fausto en el Festival de Salzburgo, que tuvo muchísimo éxito y nos dio a conocer internacionalmente. En medio habíamos hecho El Martirio de San Sebastián, es decir, lo primero fue el hundimiento de la Atlántida, el martirio, y acabamos con la condenación. Sí, además es que la ópera, las producciones de ópera, a diferencia de otras producciones de teatro, normalmente mueven bastante presupuesto y una escenografía rica. Hay quien la desaprovecha, pero en otros casos se aprovecha muy bien y es un mundo muy interesante desde el punto de vista escénico, es muy lógico. Lo que me preocupa es que estén bajando los presupuestos, porque esto creo que se lo he leído en una entrevista hace poco. Sí, bueno, también es lógico, ¿eh? El dinero que se destina a la ópera, en algunos casos, para mucha gente, yo no diré para mí, bueno, en algunos casos sí, puede ser pornográfico, ¿eh? Cuidado. Cuando tú ves lo que se invierte en teatro, en danza, y lo ves respecto a ópera, la Ópera de París tiene una parte, un tercio del presupuesto cultural de todo el país, ¿eh? Sí, sí. Tendrá 3.000 o 4.000 trabajadores entre Bastille y Garnier. Pero yo creo que sí, que hay algo y que también depende de nosotros, de los directores de escena, digamos que hay que intentar contener un poco, pero también yo creo que le pediría a los teatros que coproduzcan más, es decir, no puede ser que un teatro estrene una ópera y se muera allí, ¿no? Pues igual sería importante que las producciones necesitaran 3 o 4 teatros, porque entonces ya amortizarías mucho más ese presupuesto, ¿no? Me parece que esto es importante. Por supuesto que también hay una falta de público. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Pues hay que educar a los niños, como se hace en Alemania desde pequeños, para que después tengan un interés. Hay que traer al público joven al teatro, es indispensable. Aunque yo vi este pasado lunes aquí el teatro lleno, con menores de 28 años y que terminaron todos de pie, y eso realmente para nosotros es realmente muy importante. Pero digo, educar a los niños, traer a los jóvenes al teatro y cambiar o ampliar los gustos del público que venís asiduamente. ¿Qué quiere decir? Que vengáis a ver cosas que no sean de repertorio, ¿no? Y cosas, digamos, del siglo XX, que es una cuestión
que a mí también me ha costado, pero que poco a poco, ¿no? Si te esfuerzas en ir a ver cosas, te acaban gustando. Muy bien, pues yo creo que hemos hablado mucho ya aquí en la mesa y pienso que quizá hay algunas personas que quieren decir o hacer alguna pregunta o alguna aportación. No seáis tímidos, ¿eh? Vea. Yo quería decir, sobre todo a Alex Oyer, que esta partitura, ¿no? Que es como una gloriosa metáfora, ¿no? Del deseo insatisfecho, ¿no? Que al final solo encuentra como resolución en la muerte, ¿no? Este libro, esto de muerte de amor. Entonces la dirección de escena, como que aún no la he visto porque afortunadamente no tengo menos de 28 años, pero en la dirección de escena veo más la parte oscura de la muerte que la parte del amor, o es porque el amor, como también es autoinmolador, también es oscuro, y entonces pues habéis optado por darle este acabado siempre oscuro, ¿no? O realmente porque representa el estado interno de la psique de los personajes, que es donde, ¿no? Es donde Wagner también quería situar esta lectura, ¿no? O sea, transmitir a partir de la música, ¿no? El estado interno de la psique de ellos, y no sé si esta estética tan oscura de la dirección de escena está pensado en eso, está potenciando la parte de la muerte del Liebestod, donde todo este amor tan dramático y autoinmolador en verdad tiene la solución solo en la muerte, o es algo... Es que no sé por qué dices que es oscura. ¿No la has visto? ¿No la has visto? No, de verdad que no es oscura. Me da la sensación que tiende a la oscuridad. No hay voluntad y además que no, de verdad que no. Para mí es una cosa negativa, al contrario. Sí, no, pero es que no es oscuro, es que es un viaje, entonces hay una interpretación un tanto personal que puedes hacer de la obra, pero yo lo veo que no hay final, para mí hay continuidad después de la muerte, sí. Por eso decía yo antes, ¿no? que lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno, y yo creo que ahí se demuestra en esta obra al final, es decir, que ese amor puro, ¿no? Realmente entra en una cosa casi metafísica, es decir, es que la propia música te eleva, digamos, no te entierra, Sin duda me parece... te eleva y te hace volar, y ya verás el final, yo creo que no, la verdad. Yo creo que el propio libreto de la ópera y la propia ópera en sí, la luz del día, la mañana o el amanecer, las horas diurnas están relacionadas con la muerte, mientras que ellos dos realmente están juntos durante la oscuridad con la luna. El amanecer ya es una amenaza, ya es como un reloj que va marcando las horas y que se termina. Tanto el primer acto como el segundo. Bueno, claro, porque la luz los desprotege de alguna manera, ¿no? Por eso ahí en el segundo acto, pues ella cierra la luz para avisar a Tristán, pero para encontrarse, digamos, con la luz de la luna, ¿no? Es un momento en toda la ópera, que ellos viven durante la noche. Quería hacer, me parece que el hecho de que la escena sea oscura tiene una lógica porque realmente se desarrolla normalmente. Claro, es que no sé si la señorita habla de oscuridad por la luz o desde un punto de vista como concepto, ¿no? Quería hacer una pregunta al maestro Gaffigan, porque yo, si no recuerdo mal, en un libro conocido que es de Richard Osborne, que le hacía una entrevista, todo el libro era una entrevista larga al maestro Herbert von Karajan, el maestro decía que en toda la ópera solo hay un verdadero momento de clímax, que se alcanza un momento máximo. Yo no sé si recuerdo bien, pero en este caso una ópera como Tristán, que dura 4 horas, que es una música que se retroalimenta, que no resuelve, que va creciendo, pero que nunca parece llegar. ¿Cuántos momentos de clímax se encuentra a lo largo de los 3 actos? Esos momentos que todo se rompe, que todo desborda, ¿no?
Yeah, I think we can't make a science of where the main climax is, but I think there are several very important moments that need to be built up. Creo que no se sabe cuál es el momento exacto en el que hay un clímax en la obra, pero creo que hay varios momentos que pueden construirse. And I believe the pacing of each act is essential to the success of the entire opera. Y creo que el ritmo de cada acto es esencial para el éxito de la ópera. I would say within every scene in every act there's a small climax. Diría que en cada escena de cada acto hay un pequeño clímax. And that the climax is not necessarily with level of sound. Y el clímax realmente nos alcanza con el nivel del sonido. It could be the softest moment, actually. Podría ser el momento más suave. So I think not self-indulging too much is the secret to this music, that it needs to be more like a meditation than an active thing. Creo que el secreto de la música es no ser autoindulgente. I think that the reason why a lot of young conductors want to stay away from Wagner is because they don't have the patience yet. La razón por la que creo que muchos jóvenes quieren mantenerse alejados de Wagner es porque no tienen la paciencia necesaria todavía. If you try to stop to smell every flower in the score, you're never going to get to the end of the piece. If you stop to smell every flower, Si te paras a oler todas las flores del jardín, you'll never get to the end of the opera. nunca llegarás al final de la ópera. Sí, bueno, primero Pablo. enhorabuena por esta preparación que estamos deseando. Mañana acudir al estreno. Muchas gracias. Y luego tendría una pregunta tanto para el maestro Gaffigan como para Alex Oller. Para el maestro Gaffigan, me gustaría que nos dijera qué importancia tiene el silencio en la ópera de Tristán y Isolda, en una ópera de las dimensiones de Tristán y Isolda, esos silencios que hay, qué importancia tiene. Y él, como un grandísimo director que es maleriano y bruckneriano, atacar una partitura como Tristán le ayuda también a atacar partituras especialmente de Bruckner. Yo me consta que va a dirigir el año que viene en Berlín, una sexta. ¿Qué relación puede haber, por tanto, entre una partitura como Tristán, donde sin lugar a dudas Bruckner es seguidor wagneriano, si eso ha hecho que madure en lo que puede ser su manera de dirigir Bruckner? Esa sería la pregunta al maestro Gaffigan, y sí que yo casi me espero que conteste el maestro y luego le haría una a Alex. Okay, so first, congratulations, both of you. He will come tomorrow, and he would like to know how important silence is in the opera of Tristan und Isolde. He talked about Bruckner. You dijiste Wagner or Bruckner? Bruckner. And if you could tell the relationship between the music sheet in Tristan und Isolde, and if working on this has helped you become more mature as an orchestra director. Yeah, well, first I think working on Tristan makes you a better person in general. Trabajar en la ópera de Tristán y Isolda te hace una mejor persona. And it teaches you a lot about not just love and life, but patience. Te enseña mucho no solamente sobre el amor y la vida, sino también sobre la paciencia. Silence is an essential part of this opera, but also of all music. El silencio es una parte esencial de esta ópera, pero también toda la música. Music is born from silence. La música nace del silencio And it ends in silence. y termina en el silencio. And in the overture, Wagner plays with us, plays with the listener by inserting a bunch of fermatas on rests. The rest is a silent marking in the music. Wagner juega con las personas, con el público, con las personas que le escuchan, incluyendo muchas fermatas. Mm-hmm. The silence enables us to crave the sound. El silencio nos hace que
tengamos ganas de disfrutar del sonido. And there is no one better at this game than Wagner. Y no hay nadie mejor en este juego que Wagner. Silence is so important that I was mentioning with Alex, we had an interview, that this orchestra is a very energetic orchestra, as I've said. El silencio es tan importante, lo estuve comentando con Alex, tuvimos una entrevista sobre la orquesta y tengo que decir que esta orquesta es muy energética. And at the end of 8 hours of rehearsing Tristan, I would ask the orchestra to sit in silence for 1 minute. Y después de 8 horas de ensayo de la obra de Tristán, les pido a la orquesta que por favor que descansen un minuto en silencio. Of course, some of our brass players were very skeptical about this. Por supuesto, algunos de nuestros mejores jugadores eran un tanto escépticos acerca de esto And they probably thought I was a hippie. y probablemente se pensaron que era un hippie, But in the end, everyone craved this minute of silence. pero al final todo el mundo quería tener este minuto de silencio. Because if you think about it, athletes, they warm up and they warm down after running. Porque si lo pensáis, los deportistas pues descansan después de correr, los atletas. Musicians rehearse very complicated music for hours, Los músicos ensayan música muy complicada durante horas and then they go back to their life. y después vuelven a su vida como si nada. Mobile phones, their child is sick at school, anything in life. Pues vuelven a utilizar los móviles, los niños están malos en el colegio, cualquier cosa banal. So I found the time of silence at the end was necessary. Así que supe que el tiempo de silencio al final de cada ensayo era necesario. I believe this type of music teaches me more about the music of Bruckner also, and it also helps me look back at the music of Bach or Mozart in a different way. Este tipo de música me enseña más sobre Bruckner, pero también me hace mirar de otra forma la música de Bach o de Mozart. So in the end, this is such an important work, and I'm happy to be doing it so soon in my tenure as music director. 10 years? My tenure, No, yeah, but you said 10 years, like you've been working for 10 years. Yeah, so it's my, basically as music director, it was an essential piece to do, and I'm so happy we're doing it so soon. Yeah. Thank you. Que esta es una obra muy importante y estoy encantado de poder haberla realizado en los 10 años que llevo como director de orquesta. La verdad que yo... Perdón. No, que la verdad que el primer día digo, ¿qué hacen? Un silencio absoluto. La verdad que a mí y a mi equipo dijimos, ¿qué pasa? Dijo, no, que el maestro hace un minuto de silencio. Y después nos acostumbramos y es verdad que funciona muy bien, ¿no? Porque te permite como, digamos, relajarte, bajar toda la tensión del trabajo y tal para irte a casa, ¿no? Y Wagner también lo hace, ¿no? Esos silencios que dices tú, yo creo que sirven para respirar tú, ¿sabes? Sí, porque necesitas respirar para seguir, ¿no? Pues seguramente, como la vida misma. Y en la obra, pues lo mismo. Sí. A veces, yo creo que esos silencios, de alguna manera, uno respira y tal, ¿no? Y vuelve a sumergirse, vuelve a entrar, ¿no? Es que siempre se ha dicho que los silencios también son música, porque realmente los silencios y cómo se miden y cómo se hacen forman parte de la partitura. Lo decía mucho el maestro Abado, decía la música en el silencio, ¿no? Sí. Y bueno, y la pregunta que me gustaría hacer a Alex, lo decía muy bien Manuel al hacer la introducción, todo lo que es la influencia que tiene Wagner en la música posterior a través de las disonancias, el famoso acorde de Tristán. Yo una de las cosas más extraordinarias que he visto últimamente ha sido el Pelléas et Mélisande que montaste tú en Barcelona, dirección escénica el año pasado en el Liceo de Barcelona. Bueno, me pareció realmente extraordinaria y maravillosa y ojalá la podamos traer aquí a Les Arts. Antes hablábamos un poco, o hablabais de lo que es la comparación entre la Bohème, que ha dirigido el maestro Gaffigan, con Tristán. A mí sí que me gustaría, y como lo tienes además tan reciente, ambas, ¿no? Tanto el Pelléas como el Tristán, ahí yo creo, y es lo que me gustaría que nos explicaras, si hay esa identidad que parece que realmente existe, esa
esa derivación, esa sucesión que hay de peleas respecto de Tristán. A la hora de hacer el montaje, la producción de peleas, ¿tuviste en mente algo de toda tu experiencia wagneriana? Tanta experiencia wagneriana no tengo, pero bueno, para mí es que Peleas de Melisande es una de mis óperas favoritas, ¿no? Y cuando me la pidieron en Dresden, la verdad que yo ya conocía la obra y es de mis obras preferidas, la verdad. Entonces tiene esa parte del guión que puede tener algo que ver con el Tristán, por la parte psicológica realmente, ¿no? Que no acabas de descubrir quién es, ¿no? quién es Melisande, qué hace allí. Bueno, yo si viste la producción, yo lo hacía como una cosa cerrada, ¿no? Realmente, o huía de la familia, ¿no? Entonces, y volvía a estar con la familia, ¿no? Era como un círculo cerrado, ¿no? Musicalmente, a la gente le cuesta, Debussy, lamentablemente, no en Francia, pero en el Liceo fue bien, pero mucha gente decía, esta música más rara, y yo pensaba, pues es una maravilla, ¿no? No sé, me gustaría decirte qué diferencias o qué similitudes tienen de las dos piezas. Ambas producciones, viendo una, yo tuve la ocasión de verla en el 17, está en el Liceo y luego en Peleas, yo creo que el montaje es muy parecido. Bueno, en ese sentido también es muy simbólico. Tienes esa caja gigante, ¿no?, que gira, que la caja salió de la idea de decir, es como la caja que llevan los aviones, donde quedan, ¿no?, las cajas negras, ¿no? El escenógrafo es como una caja negra, ¿no? Queda toda la información, queda oculta aquí dentro, ¿no? Solo hay que sacarla y hacerla visible, ¿no? Y entonces nos gustaba ese bloque, ¿no? Sobre ese lecho, digamos, de agua. Y también sí, trabajamos desde lo simbólico. Es que así como una bohème pues es mucho más descriptiva, ¿no? Pues un Tristán o un Peleas, yo creo que el trabajo del director de escena es básicamente el de sugerir, ¿no? Y dejar que la gente se mueva por las emociones que transmite la música y dejarlo abierto, ¿no?, a una libre interpretación, cosa que muchas veces, pues, por ejemplo, yo creo que con un Verdi, con un Puccini, no puedes hacerlo esto, ¿no? Tienes que realmente contar bien la historia, ¿no? Pero me ha hecho gracia porque el otro día, hablando con Jesús, me decía, bueno, igual en un futuro podemos hacer algo y tal. Le dije, hombre, trae mi Peleas de Melisande. Pero bueno, a ver, es una pieza, pues eso, tienes que tener su público, ¿no? No es fácil. Hemos tenido Genufa y fue muy bien, me hizo ese comentario. Dijo que había funcionado muy bien Genufa. Ojalá, porque es realmente... Es maravilloso. Sí. Sí. Tengo una pregunta para el director de escena, Alex Oller. Antes, en su intervención, ha contado, a mi manera de ver, muy bien la implicación del público, de las administraciones, de los teatros, de todos los que están implicados en las producciones de ópera, la evolución, estamos en el siglo XXI, y me gustaría que sobre eso desarrollara algo más, nos contara su punto de vista y sobre todo qué podemos hacer nosotros, los de a pie, el público, porque posiblemente también podamos colaborar a esa continuidad que necesitamos para que la ópera, que no me preocupa, va a sobrevivir, no sabemos muy bien cómo, pero si ha llegado hasta aquí, continuará. Gracias. A ver, yo creo que es esencial lo que comentaba antes, ¿no? Empezar educando a los niños y atraer al público joven. Pero para ello yo creo que se tienen que crear nuevas óperas. En ese sentido, que aborden temas de actualidad, temas que de alguna manera el espectador pueda verse representado sobre el escenario con esas obras, ¿no? Pero claro, lo que hacemos los directores de escena muchas veces es
cosa que a la gente no le gusta escucharlo, pero sí, a veces estás obligado a crear una dramaturgia paralela, porque la sustancia, digamos, de muchas óperas es limitada, ¿no? Es una historia de celos, es que ya sabes cómo acaba cuando empieza. Entonces yo creo que es imprescindible atraer al público joven, y para ello hay que crear nuevas propuestas en ópera, ¿no? Ya no solo, digamos, en temática, sino en formato, ¿no? Entonces, hay teatros que esto, por ejemplo, pues yo que sé, La Monnaie de Bruselas está estrenando un mínimo de 2, 3 nuevas producciones al año, de nueva creación, ¿eh? Con compositores, digamos, actuales, ¿no? Yo ahora que estoy de artista residente en el Liceo, estoy haciendo un proyecto pequeñito, pero creo que es importante, que es crear 4 mini óperas cada año, de media hora de duración cada uno. Y entonces escogemos compositores jóvenes, 4 libretistas, 4 directores de escena y una escuela de diseño de Barcelona, que hay muchas en este momento, para que también los estudiantes desarrollen, digamos, pues desde los que se dedican a la imagen, al vestuario, en fin, al sonido, en fin, a todas las disciplinas, ¿no? Y es muy interesante ver ese resultado. Y creo que eso es uno de los trabajos que hay que hacer, que si todos los teatros lo hicieran, igual se podrían intercambiar estas piezas, ¿no? Y lo que yo pido, por ejemplo, a los libretistas es, oye, abordar temas de actualidad. No hay que ser didáctico con el tema, ¿eh? Igual tocas, pues yo qué sé, pues el tema de la violencia doméstica o el tema, digamos, sobre el cambio climático. No hace falta hacer, digamos, una cosa, en fin, que se pueda hablar, mira, como La y Carmela, ¿no? Que hablabas de la guerra civil, de la relación de 2 cómicos. Es decir, que no hace falta hacer una cosa didáctica, ¿no? Pero insisto que me parece importante hablar en las nuevas producciones sobre temas que importen al público joven o al público actual. Hace 2 semanas estuve yo en la inauguración de Alexina B. en Sí, el Liceo. de Raquel García Tomás. Espectacular. Y, yo creo que Les Arts se merecería que trajeran esta ópera, porque es de un tema moderno. No sé si vino ya Aquí la no. producción de Je suis no. narcisista. Yo no he visto nunca en la vida un liceo levantado de pie todo el mundo Y gente muy aplaudiendo, joven también. terminar una ópera y llorar, y el tema era muy actual. Sí, sí. Es decir, fue espectacular. Si hay Y posibilidad de traerlo, Y yo tengo os que decir que aconsejaría era, la trajera. sí, sí, y era la segunda vez, imagina, solo la segunda vez que se estrenaba una ópera de nueva creación dirigida por una mujer. La primera no me acuerdo, creo que era una valenciana. Matilde Salvador, sí. Tú sí. sabes todo, ¿eh? Esa, Matilde. Matilde Salvador, Vinatea, sí, sí. Sí, sí. Pues ahora era la segunda vez y fue un exitazo. Era la Fue música de Raquel García Tomás. Espectacular. Que tiene una obra cortita que se llama Je suis narcisista, que os la recomiendo, que es una maravilla. A ver si algún día la traen. Los de Les Arts que se Y animen. la dirección de escena era de Marta Pazos, que también había dirigido Je suis narcisista. Y sí. Se hacen temas modernos y será súper actual. Sí, pero yo que estoy en el porque liceo, es poquito lo que se hace, pero porque no hay el público. Esta vez ha funcionado, ¿eh? Pero no creas que es fácil atraer. En Valencia seguro que funcionaría. No, en todas partes. Si en Barcelona funciona, Pero en Valencia hay que también. arriesgar. Pero yo, como me preguntaba el señor, por eso decía, educar a los niños, traer a la gente nueva y ampliar el gusto del espectador que va a la ópera. Eso podría tener sentido para el centre de perfeccionamiento. Sí. Claro, podría ser una buena ópera para el centre. ¿Alguien más quiere preguntar o aportar algo, decir alguna cosa? Pues si no hay nada más. Sí, yo para acabar, que no lo he dicho, Claro, claro. ha sido un placer trabajar con James, de verdad. No, un gran placer, porque hay una diferencia, ¿eh? Cuando trabajas con directores jóvenes, yo creo que el grado de entendimiento son más permeables, ¿no? Hacia las puestas en escena, ¿no?
En este caso le quiero agradecer porque realmente pues, hemos trabajado muy a gusto, con muchísimo respeto, y yo creo que el trabajo del director musical, director de escena, en definitiva va en una misma dirección, ¿no? A obtener el mejor resultado. Y hablando se entiende a la gente, y entre nosotros cuando había una cosa la hemos comentado. A veces tiene que ceder uno, a veces tiene que ceder el otro, ¿no? Pero, en fin, que he trabajado muy a gusto y la verdad que es un excelente director. Bueno, pues espero que podamos disfrutar de la producción. Mañana es el estreno y quiero agradecer al director musical, al director de escena y a la traductora su presencia y todo lo que han participado y lo que han dicho, y a todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Thank you so much. Thank you. Sorry.